Queridos amigos, un agrado nuevamente compartir con ustedes este cenáculo del Señor. Vamos a iniciar este cenáculo haciendo una oración a Dios, entregándole nuestras vidas para que Él se manifieste en nuestros corazones en este tiempo de comunión que tenemos semanalmente. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este maravilloso momento de poder compartir con nuestros hermanos a través de este medio y bendecir tu nombre, presentar nuestras oraciones, escuchar tu palabra y alabarte. Padre amado, acompáñanos en estos minutos que vamos a estar en comunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hermanos, ¿y qué les parece si partimos cantando al Señor? Vamos a cantar el Salmo 81. Les voy a pedir que busquen allí en su Biblia el libro de Salmos, allí al centro de la Biblia, el Salmo 81, que habla sobre la bondad de Dios y también la perversidad de Israel, pero en este instante vamos a cantarle a la bondad del Señor. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Así dice el versículo 1, vamos a cantar ese versículo, y también el versículo 10, que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Vamos a hacer algunos cambios, eso sí, con motivo de la música, para que calce la letra, las rimas. Entonces vamos a decir, en la primera parte vamos a decir, cantad con gozo a Dios, mi fortaleza es Él. Al Dios de Jacob con júbilo aclamad. Y el versículo 10, vamos a decir, Él es el Rey, Jehová tu Dios, que te hizo salir de la cautividad. Abre tu boca y Él la llenará. Ese es la adaptación que hicimos de este salmo, y después también podemos cantarla nuevamente, pero diciendo el versículo 10 tal como aparece en la Biblia. Bien, cantemos. Cantad con gozo a Dios, mi fortaleza es Él, al Dios de Jacob, con júbilo aclamad. Cantad con gozo a Dios, mi fortaleza es Él, al Dios de Jacob, con júbilo aclamad. Él es el Rey, Jehová tu Dios, que te hizo salir de la cautividad. Abre tu boca y Él la llenará, y Él la llenará. Con gozo, canta con gozo a Dios, mi fortaleza es Él, al Dios de Jacob, con júbilo aclamad. Canta con gozo a Dios, mi fortaleza es Él, al Dios de Jacob, con júbilo aclamad. Yo soy Jehová, Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, y yo la llenaré. Una vez más, cantad con gozo a Dios, mi fortaleza es Él, al Dios de Jacob, con júbilo aclamad. Cantad con gozo a Dios, mi fortaleza es Él, al Dios de Jacob, con júbilo aclamad. Él es el Rey, Jehová tu Dios, que te hizo salir de la cautividad.
Abre tu boca y Él la llenará, y Él la llenará. Amén. Nosotros abrimos nuestra boca y Él la llena de alabanzas. Es la actitud que debemos tener siempre ante el Señor. Qué hermoso es este versículo 10 que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor nos liberó de la cautividad. Bien, vamos a orar a Dios, le vamos a presentar nuestra gratitud por todo lo que Él hace en nuestras vidas, y posteriormente le vamos a presentar nuestras peticiones. Pero el orden correcto siempre es primero alabarle y, por supuesto, presentarle nuestro agradecimiento. Dice su palabra: entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Hemos entrado con alabanza y ahora lo vamos a hacer con acciones de gracias. Padre amado, te damos gracias por el maravilloso consejo de tu palabra. Te damos gracias por la Biblia, porque tenemos esta palabra escrita, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no estuviese escrita tu palabra para poder leerla diariamente, para poder percatarnos de lo que dice correctamente y en forma exacta? Sería tan triste y tan raro no contar con tu palabra y solamente con el recuerdo de algo que se nos dice, de algo oral que se puede tergiversar. En cambio, tu palabra es firme, segura y fácil también de entender si somos guiados por tu Espíritu. Gracias, Padre, por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor. Amén. Yo te doy gracias también, Señor, por este cenáculo, por poder compartir con mis hermanos y amigos a través de esta pantalla, Señor. Te doy gracias porque nos has dado esta tecnología, esta capacidad maravillosa de poder estar en comunión aunque estemos lejos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, y ahora vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Oremos cada uno por nuestras necesidades, presentémosle con toda confianza a Dios que Él está presto a responder a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por los matrimonios amigos, por nuestros hermanos. Pedirte, Señor, para que tú los unas y sea la circunstancia que estén viviendo, puedan siempre amarse, comprenderse, tolerarse, tener paciencia entre ellos, cuidarse mutuamente los esposos. Por eso te ruego, Padre, por mis amigos que están casados, al igual que yo con mi esposa Elena. Te ruego, Padre, por Manuel Estuardo y Gloria Munizaga, por Alexis Sangüesa y Gabriela Águila, por Celinda Jaure y Ángel Lucero, por Guillermo González y María Marchán, por Pedro Tapia
y María Elma Teuchel, por Marco Antonio Strauch y su esposa Edita, por Óscar Faúndez y su esposa, y por Francis Briceño y Quite Tapia. Que tú derrames tu bendición sobre ellos y cada día crezcan ellos en amor entre sí y también en amor a ti y a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga vuestras oraciones, vuestras peticiones, que sean respondidas por Él. Tengamos siempre esa confianza de que llegamos al trono del Padre porque Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Él intercede por nosotros ante el Padre y lleva nuestras peticiones, todas nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga. Y bien, vamos ahora a la palabra de Dios, siempre en el Evangelio según San Juan. Vamos a continuar con el capítulo 1. Habíamos visto anteriormente 3 encuentros que había tenido Juan el Bautista con distintos grupos. El último era un grupo de los discípulos de Juan, para indicarle quién era realmente Jesús, el Cordero de Dios. Y acá tenemos que Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice así en el versículo 43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Dice el verso inicial: el siguiente día, o sea, al día siguiente de lo que había sucedido anteriormente, cuando se hablaba de
los primeros discípulos, que en realidad eran discípulos de Juan que estaban acercándose a Jesús. No podemos decir todavía que son discípulos de Jesús, porque Jesús, como aparece en San Mateo, los va a llamar de pronto cuando va por ahí, por la playa, y les dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres. ¿Recuerdan ese pasaje de Mateo? Así es que este es un acercamiento que tienen los discípulos de Juan a Jesús. Y dice así, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús llamó a Felipe con estas palabras, diciéndole, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Nosotros también conocemos que la ciudad de Pedro era Capernaum. Sin embargo, aquí Juan dice que era de Betsaida. Y esto es como cuando se dice que Jesús es de Galilea, pero en realidad había hecho su infancia en Nazaret, Jesús de Nazaret. Pero él posteriormente estuvo en Galilea. Y lo mismo sucede en este caso. No hay una contradicción en los evangelios en este punto, sino que lo que sucede es que Marcos habla de que Pedro era de Capernaum y Juan dice que es de Betsaida porque en un momento de su vida se cambian de ciudad. Entonces, ambos evangelistas se refieren a las distintas ciudades. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, Felipe está muy emocionado, muy impactado con la persona de Jesús y le quiere transmitir esto a su amigo Natanael. Del mismo modo en que nosotros, ¿no es cierto?, queremos transmitir la fe de Jesús a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a cuanto encontramos, queremos que conozcan al Mesías, que conozcan a Jesús. Y más aún ellos, en el caso de ser judíos, que conocían la ley y conocían a los profetas, conocían esas profecías que hablaban de un Mesías que había de venir y cuáles eran las características de ese Mesías. Así es que este Felipe, con ese conocimiento también, un conocimiento que actualmente las personas por lo general no tienen y no se basan en profecías, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo era distinto. Entonces, Felipe está emocionadísimo y quiere transmitirle la fe en Jesús, quiere transmitírsela a Natanael. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque del pueblo de Natanael, que era de Caná de Galilea, no hablaban bien de los que eran de Nazaret. Esas típicas rencillas entre pueblos, como suele suceder en nuestras ciudades también. Hay una ciudad que se considera superior o mejor que otra y a la vez la otra se considera mucho mejor también que la anterior. Entonces se producen esas rivalidades, claro que no llegan a mucho, rivalidades que finalmente hacen que la persona se sienta como muy orgullosa de su lugar de origen, donde vive, y desprecia al otro. Entonces, por eso, Natanael, que no era de Nazaret, dice, ¿y de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Esa fue la conversación que tuvieron Felipe con Natanael. Por supuesto, resumida acá en el Evangelio. Siempre tenemos que pensar que el Evangelio es puntual, es muy sintético y dice solamente lo más importante. Por eso que muchas veces los predicadores
o quienes exponen la Biblia tienen que ponerle, como dice, carne, ¿no es cierto?, a estos textos, sin, por supuesto, desvirtuar el significado. Pero tenemos que pensar que esta fue una larga conversación que tuvo Felipe con Natanael y que, bueno, Natanael dijo, bueno, ¿cómo puede salir algo interesante de esa ciudad que yo en realidad no respeto mucho, de ahí de Nazaret? Pero a la vez está también en alguna forma tocado por el testimonio que le da Felipe acerca de la persona de Jesús. Entonces van donde Jesús, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿De dónde vienen los israelitas? De Jacob, ¿no es cierto? Porque Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Si no se le hubiese cambiado el nombre, serían los jacobinos. Pero son los israelitas porque a Jacob se le cambió el nombre. ¿Y cuál era la característica de Jacob? Que era muy astuto y él no trepidaba en usar malas artes, en ser un poco deshonesto en muchos aspectos. Recuerden que él se hizo pasar por el hermano mayor para recibir la bendición patriarcal y que le compró también a su hermano Esaú, le compró la primogenitura. Entonces, era una persona bastante poco honesta, podríamos decir. Sin embargo, Dios lo favoreció, lo bendijo, no por su deshonestidad, por supuesto, sino por su perseverancia, por su pasión, por su deseo de alcanzar lo que él se había propuesto. Así es que cuando Jesús ve a este descendiente de Jacob, a este israelita, dice: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús, que conoce los corazones, que conoce a las personas, que nos conoce a nosotros en todas nuestras debilidades, en todos nuestros pecados, en todas nuestras deficiencias, en todos nuestros defectos. No solo nos conoce en el aspecto positivo, también nos conoce en el aspecto negativo, pero Él vio a este Natanael israelita y dijo: He aquí un hombre honesto. Quizás Él vio allí a un discípulo al cual iba a llamar en algún momento y lo iba a seguir. Y entonces Natanael, ante las palabras de Jesús, le dijo: ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y cómo sabía Jesús que Natanael estaba allí sentado debajo de la higuera, bajo la sombra en ese país, ¿no es cierto?, tan caluroso, casi desértico? Entonces las personas se ubican en lugares fresquitos para refrescarse allí debajo de la higuera y también reflexionar quizás con la brisa de la tarde allí en su rostro. Y Jesús lo había visto. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Solamente alguien que tenía un poder especial, una visión sobrenatural, podía haber visto a Natanael, porque Natanael no estaba cerca de Jesús. Entonces eso también impactó a Natanael. Además del testimonio de Felipe, también las palabras de Jesús. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios. El Espíritu Santo ya había estado trabajando en el corazón de Natanael por medio de las palabras de Felipe y con esta revelación de Jesús que le dice que estaba debajo de la higuera. Y además, como lo trató, como un israelita
honesto. Todo ello contribuyó a que él lo reconociera como el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, dijo Natanael. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Mira, lo que has visto, le dice, en otras palabras, no es nada con lo que vas a ver más adelante. Y fíjense ustedes lo que le dice en el versículo siguiente, en el versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús y cuando el Evangelio inicia una frase de Cristo diciendo esta forma, de cierto te digo, o sea, repitiendo, ciertamente, de cierto te digo, significa que algo importante va a decir Jesús. Es como un llamado de atención. Es como que nos diga, fíjense bien lo que voy a decir. Y él dice, de cierto os digo. De aquí adelante, y aquí le está hablando a los dos, porque dice, os digo, y luego dice, veréis. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí tenemos que irnos necesariamente a Génesis capítulo 28, versículo 12. Vamos a ver esos versículos importantes. Génesis 8, inicio de Génesis, versículo 12, que dice, estoy mal, Génesis 28, Génesis 28. Génesis 28, versículo 12, que dice, esto es acerca de Jacob, nuevamente Jacob, dice así, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esa visión que tuvo Jacob, de ver el cielo abierto y de ver una escalera, en un sueño lo vio esto, donde suben y bajan ángeles, en que hay una comunión del cielo con la tierra, era lo que iba a experimentar Natanael y los demás discípulos. Es lo que Jesús le quiere comunicar a Natanael. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Jesús dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Él. En muchas oportunidades, y a Él le gusta, a Jesús, referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, por humildad, por sencillez, pero también para recordarnos que Él es el hombre que va a morir crucificado por la humanidad. Es quien va a representar al ser humano, va a representar al hombre en la cruz. Por eso dice que es el Hijo del Hombre. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, porque es verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. No solamente es el Hijo de Dios, también es el Hijo del Hombre, porque es un ser humano, es verdadero hombre. Eso es lo que nos quiere comunicar cuando dice, Él utiliza para sí mismo esa palabra. Dice que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque van a estar, por supuesto, en cada milagro. Va a estar actuando allí
el poder de Dios. Cuando Él dé la vista a un ciego, cuando resucite a un muerto, cuando multiplique los panes y los peces, allí va a estar el poder de Dios manifestándose. Allí, aunque no lo vean y aunque las escrituras no lo digan, pero están los ángeles también colaborando con el Hijo de Dios, colaborando con el Hijo del Hombre y actuando poderosamente. Por eso dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese es el final del capítulo 1 de San Juan. Quizás sería interesante en la próxima oportunidad hacer un repaso de todo este capítulo 1, ver los puntos esenciales, retomar algunas ideas y así edificar mejor nuestra alma con la verdad. Que el Señor bendiga nuestras vidas y que así como Natanael y Felipe tuvieron un encuentro poderoso con Jesús, también nosotros tengamos este día un encuentro con Jesucristo. Y que los ángeles de Dios desciendan sobre nuestro hogar, sobre vuestro hogar, y haya allí una puerta del cielo, una escalera en la cual estén bajando y subiendo permanentemente estos seres celestiales como signo de que la presencia de Dios está en su casa como lo está también en nuestra casa iglesia. Siempre debemos orar para proteger nuestra habitación, el lugar donde vivimos, que los ángeles estén protegiéndole, que Cristo sea el dueño de casa, que Él esté entronizado en el centro de nuestro hogar y que todo lo que hagamos sea siempre bajo su mirada y para la gloria de Dios. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta semana, que ya mañana se inicia y podamos siempre compartir como hermanos cristianos, compartir la oración, la alabanza y por supuesto también la palabra de Dios. Reciban mi gratitud, mi agradecimiento, oren por mí, yo oraré por ustedes, escríbanme también cualquier petición que tengan, pueden hacerlo a mi correo electrónico pastorivantapia1983 @gmail.com. Ese 1983 no es porque me esté quitando la edad, sino que es el año en que fui ordenado pastor. Que el Señor les bendiga y inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.